una empresa desde hace 20 años y considero que siempre he tenido la prevención de riesgos como una prioridad y he tratado de liderar iniciativas que hagan que el equipo y los proyectos tengan siempre presente la prevención. Pero desgraciadamente el año pasado sufrimos un accidente, gracias a Dios todo el mundo estamos bien, pero sí que son momentos en los que te hacen parar absolutamente todo lo que hasta ahora habían sido tus prioridades, tu día a día y tus dinámicas de equipo y replantearte, ¿no?, las cosas y sobre todo si lo estamos haciendo bien y si se puede hacer algo más. La vida es frágil, es lo que descubrí aquel día, ¿no? Un día a las 9:30 de la noche con una llamada de teléfono en el que estaba preparando una cena y dices, ostras, ¿cómo nos puede cambiar la vida en un momento? En el sector, esto es nuestro día a día, luego como comentaba, ¿no? Hablamos en todas las reuniones de disponibilidad, de megavatios, del rendimiento de los proyectos, de los tiempos de parada, de los plazos de ejecución, de las necesidades del cliente, pero creo que debería ser un ejercicio diario y de cada acto que una persona del equipo se plantee, oye, el trabajo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de manera segura, tengo alguna duda, porque la costumbre y la experiencia pues a veces nos juega una mala pasada, ¿verdad? Y por eso quería compartir esta experiencia con vosotros, porque para darle hincapié a que realmente lo esencial, lo que importa son las personas en los equipos. Y lo esencial es que cada profesional pueda volver a casa sano y salvo después de su jornada laboral. Creo que es el objetivo de todo el mundo y por eso estamos en esta mesa y tenemos muchísimas ganas de compartir datos técnicos, experiencias y entre todos, ¿no?, un poco cómo podemos mejorar. La prevención no debería ser un trámite administrativo ni un listado de casillas a marcar. La prevención es cultura, es una forma de trabajar, de pensar y de relacionarnos. Es el compromiso que asumimos todos y cada uno de nosotros cuando entramos en una instalación, cuando planificamos un trabajo o cuando tomamos una decisión de gestión. Por eso desde AEMER hemos querido dedicar esta jornada a la prevención de riesgos laborales y medioambientales en el sector de las energías renovables. Decía eso, que desde AEMER hemos querido dedicar esta jornada a la prevención de riesgos laborales y medioambientales en el sector de las energías renovables, porque la transición energética no solo se mide en capacidad instalada, en gigavatios conectados o en inversión movilizada. La transición energética se mide también en cómo cuidamos a las personas que hacen posible esta transformación y en cómo protegemos el entorno en el que trabajamos. El programa de hoy refleja muy bien esta visión. Vamos a hablar de cómo el cambio climático multiplica la frecuencia y la intensidad de ciertos riesgos naturales, de cómo garantizar la seguridad en el sistema de almacenamiento, que empieza a ser una pieza clave en el mix renovable, y de cómo la digitalización y la inteligencia artificial pueden convertirse en aliados estratégicos para anticipar y reducir accidentes. También escucharemos experiencias sobre biodiversidad, monitorización ambiental y buenas prácticas de empresas que ya están marcando el camino. Queremos que esta jornada sea mucho más que un ciclo de ponencias, por eso en este ambiente tan cercano queremos que sea un espacio para compartir experiencias reales, para aprender unos de otros y para reflexionar juntos sobre cómo podemos mejorar. Todos tenemos algo que aportar, los técnicos que trabajan cada día en nuestras instalaciones, las empresas que desarrollan nuevas tecnologías, las instituciones que definen el marco normativo y las asociaciones como AEMER que tratamos de unir estas piezas del puzzle. Desde AEMER queremos insistir en que la prevención, la seguridad y la calidad no son opcionales, son imprescindibles, igual que lo son la innovación y la digitalización. De hecho, creemos que solo con la integración de todos estos elementos conseguiremos que el mantenimiento renovable sea cada vez más seguro, más eficiente y más sostenible. Me gustaría agradecer a los ponentes, a los socios de AEMER y a todos los asistentes su participación. Sé que el tiempo es muy valioso, de hecho esta jornada aquí en septiembre con toda la vuelta del verano ha resultado un poco compleja de logística. Estamos muy agradecidos de que hayáis decidido invertir vuestro tiempo esta mañana aquí con nosotros y estamos convencidos de que aquí van a surgir nuevas ideas, ejemplos y un compromiso claro con la prevención y la seguridad medioambiental. Y volver a insistir en que lo más importante no es cuánto produce una planta ni el cómo rápido hacemos un trabajo. Lo más importante son las personas que forman el equipo y las personas que se juegan la vida cada día en estos proyectos renovables que tienen muchísimos riesgos intrínsecos. Y son ellas las que hacen posible esa transición energética, como decía. Es nuestra responsabilidad como sector garantizar que cada día puedan volver a casa sanas y salvas. Muchas
con esto pasamos, pues como decía Alberto, a la primera mesa redonda. Participará Blanca Vázquez, técnico superior de prevención del Instituto Nacional de Seguridad del Trabajo, y Ricardo Román, de Fractal. Entonces me imagino que habéis preparado unas presentaciones y luego habrá un momento de debate y podremos compartir preguntas. Actualmente es técnica de prevención de riesgos laborales en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Departamento de Seguridad y Agentes Físicos, en concreto desarrollando proyectos relacionados con el sector de la construcción e industria. Además, tiene más de 7 años de experiencia profesional en el sector de transporte de mercancías, tanto aéreo como por carretera, en donde ha podido implantar soluciones que han mejorado las condiciones de seguridad. Me ha entrado una llamada. De seguridad y salud de las personas trabajadoras. Gracias, Blanca. Concretamente, llevo labores relacionadas con la construcción e industria dentro del Departamento de Seguridad y Agentes Físicos. Lo primero es agradecer a que nos hayáis invitado a esta jornada porque bueno, nos parece muy importante y necesario que se hable de seguridad y salud en el ámbito de las energías renovables. Y para nosotros también es muy importante estar aquí porque vamos a conocer de primera mano el día a día de los profesionales que están en este sector y bueno, los desafíos a los que están expuestos y bueno, así poder llevar a cabo mejor nuestra misión, ¿no? Desde el instituto. Entonces, para quien no nos conozca, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano científico técnico especializado en prevención de riesgos laborales que pertenece al Ministerio de Trabajo. Y entre nuestras labores, bueno, lo más importante es que estamos para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores. Y para ello realizamos sobre todo documentación técnica y científica bueno, para esa promoción de la salud. Y por si acaso ya lo habéis visto, bueno, son notas técnicas de prevención, una cosa más, lo que más se suele ver en la calle, ¿no? Las NTPs conocidas o guías técnicas, bueno, entre otras cosillas que hacemos y formaciones, seminarios, un poco para que os ubicáis en lo que hacemos, ¿vale? Y todo esto también, o muchas de esas cosas, en colaboración con diferentes organismos de las comunidades autónomas que tienen competencias en prevención. Para enmarcar nuestro trabajo, yo vengo a hablaros de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Vale? Esta estrategia, bueno, y luego las actuaciones que estamos llevando a cabo desde el Instituto en relación con las renovables. La estrategia, bueno, pretende ser un marco de referencia que oriente las políticas públicas de prevención de riesgos laborales. Y aquí tenéis que entender que esa estrategia ha sido fruto del consenso entre las diferentes administraciones públicas y los interlocutores sociales, ¿vale? No es cosa del instituto únicamente, sino es de todo el ámbito en global, ¿vale? Pero a nosotros en concreto nos ayuda a orientar nuestras actividades prioritarias y en lo que tenemos que enmarcar nuestro trabajo, que digamos. Entonces, la estrategia española, bueno, comenzó en el 23 y durará hasta el 27, es un documento que lo tenéis disponible. Tiene 6 objetivos principales, pero yo solo os voy a hablar lo que tiene relación hoy con las energías renovables, que serían el primero, el segundo y el tercer objetivo, ¿vale? Ahora luego más tarde os los explico. Entonces, simplemente para que entendáis que su implementación se lleva a cabo a través de 2 planes de acción. El primero ya finalizó porque fue para el periodo 23-24 y que incluye 106 medidas. Y el segundo plan de acción, que es en el que estamos actualmente, incluye 197 medidas y, bueno, entre todas ellas se dividen para 6 objetivos, ¿vale? Entre las prioridades de la estrategia está anticiparse a los riesgos derivados de la transición digital, ecológica y demográfica. Y lo que serían las renovables estarían dentro del eje ecológico. Lo que os decía, ¿vale? Así que si os interesa, está todo disponible en la web. Pero sí, ahora sí, pasando al objetivo número 1, lo que pretende este objetivo es mejorar la prevención de accidentes de trabajo en general, ¿vale? Y por un lado, lo que se va a hacer o lo que se quiere hacer es mejorar el sistema de recogida de información que tenemos actualmente sobre los accidentes de trabajo. ¿Vale? Hay como una deficiencia en esa recogida de información. Necesitamos información más profunda de lo que pasa, de lo que está ocurriendo de los accidentes de trabajo y por eso lo que se va a realizar es esa actualización del modelo de notificación de accidentes que hay ahora mismo
lo que conocemos como el sistema delta o el parte delta o como lo quieras llamar. Entonces, si tenemos mejor información de lo que ha ocurrido en los accidentes, podemos hacer políticas públicas mejores que orientadas a mejorar esas condiciones de trabajo, ¿no? Y llevar actuaciones orientadas a mejorar esas condiciones, ¿no? Luego, por otro lado, la estrategia también se centra en actividades que aglutinan un mayor porcentaje de accidentes de trabajo. Nosotros en concreto hemos puesto el foco en las actividades que tienen altos índices de siniestralidad de accidentes graves y mortales. ¿Vale? Y en concreto, en construcción nos hemos centrado en las caídas de altura. Entonces, bueno, es una de las principales causas de accidentes graves y mortales es caídas de altura, ¿vale? Entonces, por eso es la importancia de estar estudiando esto en concreto. Como podéis ver, los últimos años, bueno, los accidentes derivados de las caídas de altura son bastante altos. Estos son los totales, ¿vale? Solamente de graves y mortales. Los leves los quitamos, ¿vale? Los primeros años sí que era más alto el total de los accidentes. En estos dos, bueno, el 23 y 24 ha ido bajando, pero de todas maneras los accidentes mortales han aumentado en el 24. Por tanto, aunque haya bajado, estamos hablando que hay más accidentes mortales, hay que seguir trabajando en este ámbito. Y en concreto, dentro de estos accidentes, estas caídas de altura, nos hemos centrado en el instituto en las que están relacionadas con las caídas desde cubierta, porque dentro de todo este grupo, una parte muy importante son las que se caen de cubierta. Y aquí es donde meteríamos o donde estamos enfocados sobre todo en el trabajo de esas personas trabajadoras que instalan o mantienen placas fotovoltaicas en cubierta, ¿vale? Es uno de nuestros proyectos en los que estamos trabajando. En el objetivo número 2 es el que nos habla en concreto del cambio climático y tiene como uno de sus fines dar apoyo a las empresas en la gestión de los riesgos de las transiciones digital y ecológica. Estas nuevas transiciones también conllevan unas nuevas formas de empleo y una nueva organización del trabajo y, por tanto, también trae riesgos emergentes. Y aquí en los riesgos emergentes es donde se centra la estrategia. Para que entendáis los riesgos emergentes, no solo hablamos de nuevos riesgos, sino también de riesgos que ya existían antes y que por alguna situación se han podido ver agravadas. Por ejemplo, porque haya más personas expuestas a un mismo riesgo. Entonces, para centrarnos ya en las políticas públicas actuales, están promoviendo el uso de las energías renovables, ¿no? La instalación de estas energías renovables. Y hay un plan nacional, el PNIEC, que nos hace que a 2030 haya un mínimo de instalación, una mínima de potencia instalada, ¿no? En diferentes ámbitos. Entonces, por tanto, esto está suponiendo que se estén se estén ejecutando más instalaciones y, por tanto, haya más personas expuestas, ¿vale? Hay riesgos emergentes. Entonces, por eso nos estamos centrando también en este ámbito, ¿vale? De las energías renovables. Entonces, en concreto, lo relacionamos con la instalación de placas fotovoltaicas en cubiertas, ¿vale? Por el tema de que tenemos que instalar 19 gigavatios de autoconsumo fotovoltaico para el 30 y aún queda mucho trabajo por realizar y, por tanto, todavía, si se quiere llegar al objetivo, hay mucho que instalar. Y el tercer objetivo que puede tener relación también con las renovables, pero como con todas otras empresas, es lo relacionado con las pymes, ¿vale? Este objetivo lo que pretende es mejorar la gestión de la seguridad y salud en estas empresas, porque ya sabemos que en España el tejido empresarial español principalmente está compuesto por pymes y también es en el caso de las renovables, ¿vale? El 97% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores y el 95% menos de 26, ¿vale? Es casi todo, o sea, no estamos hablando de número de trabajadores, no de porcentaje, pero es casi todo el mundo, ¿no? O sea, casi de todas las empresas. Y en cuanto a los accidentes, que tengáis en cuenta, el 60% de los accidentes graves y mortales que ocurren son en empresas de menos de 25 trabajadores.
¿vale? Por eso también es el foco en este tipo de empresas en las que tenemos que poner. ¿Por qué también tiene sentido esto? Porque al final se relaciona que las empresas de mayor tamaño tienen más recursos y más medios propios para llevar a cabo la prevención. Entonces, esto incide positivamente en la seguridad y salud laboral. A la contra, en empresas pequeñas no tienen estos recursos, tienen más limitaciones y presentan más retos. ¿Vale? Entonces, como ejemplos, ¿no? Tienen menos recursos económicos y estructura organizativa, por tanto, posibilidad de menor inversión a lo mejor en prevención de riesgos laborales, o no, igual no es la mayor prioridad a lo mejor. Suele haber más falta de vínculo entre la empresa, la pyme, y la empresa contratada de prevención, porque al final siempre se contrata externamente este servicio cuando son empresas pequeñas y esa cosa que sea externo hace que no sea funcional ni que haya un vínculo tan directo. Entonces, llevar a cabo actividades preventivas es más complicado en este aspecto. Dificultad en la aplicación de la normativa. Hay mucha normativa muy dispersa, no todo está junto, no es fácil conocerse toda la normativa y menos para una pequeña empresa, por tanto, si no la conoce tampoco puede aplicarla en concreto, ¿vale? Y la famosa excesiva carga administrativa, que aquí sí que hablaremos, no, quiero hablar de la coordinación de actividades empresariales. Em, em, Actualmente se ha desvirtuado bastante lo que es la coordinación de actividades empresariales porque realmente lo que significa la CAE es que si va a haber empresas concurrentes, es decir, va a haber varias empresas que van a trabajar en el mismo centro de trabajo o lugar de trabajo, tienen que coordinarse, tienen que informarse sobre los riesgos que va a generar su actividad propia para informar a la otra empresa concurrente y así poder tomar esas medidas necesarias para que todo se realice en condiciones de seguridad. Vamos a decir que ese es el objetivo de la CAE. Se ha desvirtuado muchísimo y se ha convertido en un simple papeleo en el que se sube a una plataforma y se gestiona ese papeleo, ¿no? Intercambio de documentación, vamos a decir. Entonces, sí que se está haciendo ahora un esfuerzo a raíz de la estrategia de intentar facilitar esta gestión documental y sobre todo enfocado a las pequeñas empresas que son donde más problemas tienen, ¿vale? De gestionar todas estas cosas. Vale, ahora sí, os voy a pasar a hablar un poco de lo que estamos haciendo nosotros, en concreto referente a la estrategia de energías renovables, ¿vale? Ya os he ido diciendo que nos hemos centrado mucho en las caídas de altura y en concreto las caídas de altura desde cubiertas. Esto viene todo por lo que os he comentado del plan nacional y del autoconsumo. Y lo hemos orientado sobre todo a la instalación de placas fotovoltaicas en cubierta, ¿vale? Entonces, todo el trabajo que se ha ido haciendo lo hemos hecho desde dos puntos de vista. Desde el que hay una nueva construcción en el que se va a edificar un edificio, es decir, una cubierta nueva, o en el otro punto de vista en el que ya existe un edificio y va a trabajar sobre un edificio que ya existe. Vale, pues desde este primer punto de vista se va a construir un nuevo edificio. Lo que queremos hacer o conseguir es que desde su concepción, desde que se haga el edificio, estas cubiertas sean seguras. Es decir, que ya que cuando yo me suba, ya tenga la resistencia suficiente para soportar trabajadores, materiales, maquinaria que hay que instalar arriba o que tiene que haber arriba, que haya protecciones suficientes, tanto de protección de borde como barandillas o protecciones de los lucernarios o claraboyas, ¿vale? De elementos frágiles. Entonces, que eso ya está pensado desde el origen, desde el diseño. Entonces, todo esto es lo que se está trabajando en los últimos años dentro del seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí también, para que entendáis un poco la comisión, es un órgano colegiado que, por un lado, está en las diferentes administraciones públicas y, por otro, representantes empresariales y sindicales. Entonces, todo lo que sale de aquí es fruto del consenso de todos ellos y, por tanto, tiene valor y mucho peso todo lo que sale, ¿vale? Entonces, una de las documentos que generó este grupo de trabajo es este que os enseño, ¿vale? El de orientaciones para la integración de la prevención en el diseño de cubiertas.
Entonces, lo que se quería con este documento es facilitar a estos proyectistas, a los que tienen competencias en hacer una edificación, en que lo hagan ya pensando en las futuras, en las posteriores actividades, ¿no? Las posteriores mantenimientos que se pueden hacer en la misma. Entonces, dar esas orientaciones a los proyectistas. Pero de todas maneras, esto no quita que esto ya sea una obligación legal, ¿vale? Estos son orientaciones para ayudar a cómo hacerlo, pero ya es legalmente es obligatorio hacerlo. En el Real Decreto 1627, que es el de obras de construcción, ya obliga a que se combata el riesgo desde el origen, ¿vale? Y que se incluya en el estudio de seguridad y salud aquellos trabajos posteriores o que se tengan en cuenta en aquellos trabajos posteriores que se van a hacer en ese edificio, es decir, mantenimiento, es decir, mantenimiento o instalación de placas fotovoltaicas, vamos a pensar en eso, y que se haga entonces con seguridad, ¿vale? Entonces todo eso ya está contemplado y es obligatorio, pero bueno, que estos son orientaciones y ayudas, ¿vale? Luego, desde el punto de vista en que ya existe un edificio, tenemos que pensar en aquellas personas en las que van a trabajar en él. Entonces, ya hace unos años trabajamos en una campaña que se llamaba Trabajos en Cubierta. Lo importante es bajar con vida, que está orientado tanto a instaladores, bueno, a personas que van a acceder a cubierta, a las contratas, vamos a decir, y por otro lado también orientado a aquellas promotores o dueños de la edificación que van a solicitar ese trabajo de sus cubiertas, ¿vale? Entonces, toda la documentación que creamos fue orientado a estos dos perfiles. Entonces, lo que queríamos explicar con toda esta documentación es que no solo tenemos que tener en cuenta la etapa de la ejecución del trabajo en sí, no es ahora me subo y ya trabajo, sino que hay varias etapas previas que hay que llevarlas a cabo, que es, voy a recopilar la información de la cubierta, bueno, de la cubierta, en general de todo, ¿vale? De la cubierta de los alrededores, si hay líneas eléctricas, ¿vale? Tengo que hacer esa recopilación de información. Luego tengo que planificar los trabajos. Tengo que hacer un procedimiento exhaustivo en concreto para este trabajo y tengo que decir cómo voy a hacer paso a paso todos los trabajos, ¿vale? Porque no puedo improvisar. En prevención no se puede improvisar. Y luego ya, con ese procedimiento que ya he elaborado, preparo los trabajos, tengo toda la maquinaria, equipos, herramientas, personal, ¿no? Y ya puedo ejecutar los trabajos según el procedimiento que ya he previsto hacerlo. Entonces, lo importante de todo esto es que no improvisemos en prevención, sino que tengamos todo planificado, ¿vale? Y bueno, a raíz de esto ya finalizó y ya después de todo el trabajo que se hizo en cubiertas, viendo la necesidad de la instalación de fotovoltaica encubierta de autoconsumo, sí que ahora actualmente estamos trabajando en un proyecto específico de instalación de placas fotovoltaicas en cubierta. Vale, pues aquí lo primero que hemos necesitado es informarnos sobre el sector, ¿vale? Intentar entender el sector, cómo funciona. Entonces, para eso hemos colaborado con diferentes asociaciones del sector para llevar a cabo esta recopilación y lo primero que hicimos fue lanzar un cuestionario a las diferentes empresas, personas trabajadoras, autónomos, ¿vale? A mandos intermedios. Y primero para esa primera recopilación, ¿cómo subes arriba? ¿Cómo accedes? ¿Qué protecciones te encuentras? ¿Qué te preocupa en general? ¿No? Un cuestionario genérico, vamos a decir. Entonces, lo que obtuvimos como respuestas es eso, que al final se trabaja sobre todo en cubiertas inclinadas y también en cubiertas ligeras, como pueden ser las que tienen, las que son de panel sándwich, fibrocemento. ¿Eh? Ya, bueno, igual lo he hecho un poco pequeño, ¿no? En cuanto a los elementos permanentes con los que se encuentran en cubierta, bueno, lo más importante que se puede ver rápido, que nunca o casi nunca disponen de barandillas de protección perimetral para prevenir la caída de altura, ¿vale? Que ya en esos edificios no hay barandillas de protección perimetral, ni tampoco protecciones que eviten la rotura desde elementos frágiles, ¿vale? De lucernarios o claraboyas, para entenderlo mejor. Luego, con respecto a las protecciones individuales y colectivas,
bueno, se puede observar, ¿no? Casi siempre o siempre hacen uso de equipos de protección individual, por ejemplo, como el calzado, guantes o arnés, y nunca o casi nunca utilizan barandillas provisionales o redes de seguridad, ¿vale? Entonces, ves que se antepone la protección individual frente a la colectiva cuando la normativa lo dice justo lo contrario. Tenemos que hacer uso o anteponer el uso de la colectiva frente a la individual. Y bueno, algo más datos que que obtuvimos del cuestionario es que no siempre se dispone de esa información necesaria de la cubierta para trabajar en la misma, ni de la resistencia que tiene esa cubierta, es decir, si me va a aguantar siquiera el peso de la persona que va a subir a trabajar, de si tiene protecciones o no, y bueno, en general las protecciones, ¿no? Si hay barandillas o si hay o si no las hay en general. Luego, en cuanto al acceso habitual que utilizan, nos dicen que es la escalera de mano, al acceso a la cubierta, ¿vale? Si no hay un elemento fijo para acceder, es decir, no hay unas escaleras ya en el edificio, interior o exterior, lo que hacen es uso de escaleras de mano. Y bueno, las escaleras de mano son una de las principales también causas de accidentes. No son mortales, pero están dentro junto con las caídas de altura en cómputo global, tantos como las de altura, pero sí que es verdad que las consecuencias no son tan graves. Y una de las preocupaciones, en lo que más les preocupa son las caídas de altura, ya sea de borde o de las claraboyas o lucernarios. Bien, pues como esto fue algo, la primera información que recibimos, vimos necesario ampliarlo con algo más detallado, información más detallada. Entonces, llevamos a cabo un grupo de entrevistas, tanto con empresas y personas trabajadoras, como con técnicos de prevención y las propias asociaciones. Entonces, hicimos por cada perfil entrevistas diferentes y obtuvimos, bueno, respuestas diversas, pero muchas de ellas eran comunes, ¿vale? Entre los grupos. Lo primero y súper importante, que hay mucha diferencia entre el sector industrial y el sector residencial, ¿vale? El sector industrial lo asocian más a mayor concienciación en materia de prevención, porque sí que es verdad que piden documentación, ¿no? Piden para acceder a sus instalaciones, piden a lo mejor la formación para poder acceder, para verificarlo, ¿no? Igual saben más información sobre su propia cubierta, saben lo que hay en cubierta y se lo pueden explicar a la contrata. En cambio, la residencial no, bueno, un particular o una comunidad de vecinos quiere que se haga algo en la cubierta, pero no sabe ni lo que tiene para explicárselo, no sabe si resiste, si no resiste, si qué hay arriba siquiera. Lo que prima más en general suele ser el presupuesto, entonces si hay que elegir una empresa que lo realiza, a lo mejor elijo más barato y es el que no ha tenido en cuenta medidas de seguridad, ¿vale? Prima, a lo mejor el coste de la prevención es el que se elimina de esos presupuestos. Entonces, hablaban todo el tiempo de dos mundos totalmente diferentes. En cuanto a las otras preocupaciones, nos hablan de las condiciones meteorológicas adversas, eso sí, sobre el calor, el viento y la lluvia, sobre todo, ¿no? Los posibles golpes de calor que te pueden dar en la cubierta, el viento que dificulta la manipulación del material en sí, las propias placas, y la lluvia que hace que el suelo sea resbaladizo. ¿Qué consideran muy importante? Pues al final tener esa información detallada de la cubierta que os he ido comentando hasta ahora, ¿no? Lo primordial es saber si la estructura resiste y luego ya si hay elementos frágiles y si están protegidos y si hay otros tipos de protecciones y de qué tipo son. Entonces, para ello, imprescindible también realizar esas visitas previas para valorar todas estas cuestiones e implantar las medidas que hagan falta en caso de que hayan detectado que falta algo por proteger, que digamos a la hora de hacer los trabajos. Bueno, realmente por mi parte es esto lo que os quería comentar, es lo que estamos trabajando actualmente. Nos hemos centrado en esto por el tema de las caídas de altura, porque ya lo llevamos trabajado mucho y podíamos establecer más medidas. Lo que queremos finalmente es llegar a todas esas empresas estableciendo medidas específicas en materia de prevención en las placas fotovoltaicas en este caso. Y más en concreto queremos dirigirnos a las pymes sobre todo e intentar hacer
esto, pues documentación más fácil y sencilla que se adapte a ellos, para que sea aplicable, que digamos, ¿no? Entonces ya esto sería por mi parte, de nuevo agradecer la invitación y que espero que a todos nos sirva las jornadas de las ponencias del resto. Muchas gracias. Claro, habéis identificado como un riesgo muy importante la altura porque Sí. ya lo derivabais quizás de la construcción y era un riesgo ya que estaba allí. Mm. En renovables, ¿habéis notado un incremento de riesgos eléctricos? Claro, aquí, para que también entendáis que al final estamos intentando, o sea, uno de los objetivos es mejorar esa recogida de información, ¿no? De lo que ha ocurrido en los accidentes de trabajo. Y a veces, tal vez específico, en un sector en concreto, ¿por qué ha ocurrido un accidente? Todavía no se puede conseguir del todo. Entonces, o sea, lo que quería poner de aquí, o sea, lo que os quería decir es que al final no podemos conocer exactamente en muchas ocasiones que en fotovoltaica haciendo eso en concreto por riesgo, por contacto eléctrico ha ocurrido este accidente. Entonces, todavía falta mucho Pero es una pena que no por se indagar. porque los datos están, pero Es que, claro, no se pueden al final el sistema se pasa por una Claro. parte, que digamos. Pero es que ahora antes, por ejemplo, has hablado del informe Delta y has comentado que queréis mejorar el informe Delta. Pero hay un inconveniente. En el informe Delta tenemos unos plazos sí. para entregarlo en los que no hemos tenido tiempo para hacer la investigación. Entonces, claro, para mí personalmente considero que el informe Delta no aporta nada. Sin embargo, del pasado unos meses que se ha hecho una investigación profunda, ahí sí que puedes aportar información en el que realmente se espera haber determinado cuál es el origen del accidente, medidas que se implantan y todo esto. Pero el informe de parte del TAM, en ese tiempo, es que de hecho hay veces que no puedes ni acceder al lugar del accidente. Ya. Bueno, yo entiendo que la idea de esos plazos, no lo sé, pero entiendo que la idea de esos plazos es que se recopile cuanto antes la información. Para también que al final un accidente, cuanto más tarde lo investigues, menos información detallada puedes obtener. Eso sí que es verdad. Y yo entiendo vuestro punto de vista, pero en ese sentido lo que se quiere mejorar es esa recogida de información, porque si has pasado un delta, no sé si lo has visto alguna vez, Sí. al final son los desplegables y se recoge información de esa manera y a lo mejor no se está desplegando suficiente, ¿no? En profundidad para recoger más en detalle lo que ha ocurrido. Y realmente es una de las cosas que se quiere mejorar en este sentido, es qué información se pide y mejorar esa información que se pide para que recojamos datos más valiosos, ¿no? Luego, al final de toda esta información salen estadísticas y salen también acciones que realizamos desde las administraciones públicas. Es por eso un poco importante que mejoremos la recogida de esa información. En cuanto a los plazos, sí, 5 días hábiles no es mucho, pero bueno, la idea también es que se investigue cuanto antes, se cojan los datos que ocurrieron de cuanto antes y así no Y se... 5 si es leve. 5 sí es, Sí. bueno, claro, normal. 5 si es grave. Y el que es de un día, ¿cuál es? Sí, graves y mortales. Sí, los 24 horas notificación urgente, Vale. graves y mortales. Ahí es donde nos encontramos, como comentaba, en ese sentido de nunca llegas a saber lo que llega a ocurrir en un accidente porque no estás ahí. Y el que está ahí se lo ha accidentado que no. Ya, lo que pasa, si no me equivoco, porque es verdad que yo no he tenido cuando trabajaba en la privada graves mortales, pero la notificación de 24 horas es para notificar ese caso, pero no pide mucha información. Luego sí que hay que hacer en esos 5 días hábiles la notificación del accidente en sí. O sea, las 24 horas es para notificar que ha habido un grave. Notificación muy genérica de un accidente Y luego la investigación. Ya. Poner hoy es un poco hablar como la digitalización y lo que son los agentes de IA pueden contribuir a mejorar la seguridad, ¿no? Acabamos de escuchar un ejemplo de, bueno, una serie de documentos que nadie se lee, ¿vale? ¿Quién sí se lo puede leer? Una IA. Lo puede leer en segundos y le puedes hacer las preguntas pertinentes. Es un poco indagar en este tema, ¿no? Lo primero, bueno, esto no es un secreto para nadie, esto es un gráfico solamente de eólica y para el año 2022, que era el más reciente que estaba disponible, en el cual vemos que la actividad que tiene, digamos, una mayor cantidad de accidentes es la de mantenimiento, ¿vale? Bueno, por múltiples motivos.
Algunos de ellos, básicamente, porque yo creo que es sobre confianza de las personas y no cumplimiento, ¿no? Yo he visto operaciones en las que las revisiones de seguridad, pues, van por caminos diferentes a lo que va la revisión de negocio, ¿no? Y creo que ese es uno de los problemas principales. Bueno, además que hay otros contextos bastante importantes. Por ejemplo, cada vez tenemos, bueno, los parques y las instalaciones van ganando, digamos, años, ¿no? Se van envejeciendo, donde hay que hacer más actividades de mantenimiento que otras actividades, por supuesto. Además, tienen una complejidad cada vez mayor porque voy implementando mejoras, voy haciendo cambios. Esos cambios, bueno, la documentación puede o no puede estar. Hay unas normativas muy estrictas, ¿no? Y la trazabilidad es indispensable, lo que hace que, bueno, a veces se llene el papeleo por llenarse, ¿no? Y no sea una actividad de negocio, ¿no? Y obviamente hay riesgos típicos en plantas y operaciones de renovables. Bueno, estaban conversando un poco de solar, donde a lo mejor la gente, bueno, puede pensar que la altura no es tan peligrosa como termina siendo, sobre todo en cubiertas. Y otro problema, digamos, intrínseco es que hay una rotación alta del personal y está bueno, cada vez con una experiencia, digamos, más limitada. Esto también induce a que bueno, se tomen riesgos que probablemente no haya que tomar, ¿vale? Entonces, todos estos factores contribuyen a que sea una operación muy riesgosa y que, bueno, que tengamos que ponerle atención, ¿no? Entonces, la pregunta que me hacía al armar la presentación y que les traigo hoy es cómo tanto la digitalización como los agentes pueden ayudar a garantizar la seguridad, cómo pueden ayudarnos a cubrir esas brechas que están quedando a través de la operativa, ¿no? Y para eso, bueno, creo que lo dividimos en tres grandes bloques. El primero, todo lo que es seguridad pasiva. O sea, ¿por qué tengo que hacer una inspección en un sitio riesgoso cuando puedo instalar un dispositivo de medición utilizando Internet de las Cosas? O puedo volar un dron y me puede ayudar a evitar que una persona entre en ese riesgo, ¿no? Toda esta automatización, digamos que es un poco pasivo, ¿no? Que no interviene cuando hay o no hay una persona interviniendo en la actividad, van a hacer que todas estas actividades pues, puedan ser mucho más fáciles y se reduzca, digamos, el riesgo. Por ejemplo, nosotros tenemos instalaciones donde tenemos cámaras termográficas dentro de tableros eléctricos, ¿vale? Entonces, ya con eso te ahorras una cantidad de riesgo intrínseco a los arcos eléctricos, por ejemplo, que es muy importante. Y no tiene que ir alguien a tomar la fotografía, a tomar la termografía, porque ya lo estás automatizando y lo tienes en tiempo real, ¿no? Y reduces un riesgo. Que es un riesgo que es pequeño, que se materializa muy pocas veces, bueno, sí, pero es un riesgo que existe, ¿no? Y puedes ir a la solución donde el riesgo es literal cero o prácticamente cero, ¿vale? Luego, bueno, todo lo que es la seguridad activa, todo lo que son, bueno, permisos de trabajo, el loto, ¿vale? Para permisos de trabajo, bueno, esto lo he visto en algunas operaciones donde nos han invitado a participar como proveedores y es que tienen dos sistemas, ¿no? Uno, por un lado, el Gemao, que digamos que es nuestro producto más vendido, y tienen otro sistema de gestión de permisos laborales. Entonces no conversan, ¿no? Entonces, en el caso de una emergencia, pues muchas veces se comienza la actividad y después se va rellenando. Hay prácticas, digamos, que no son tan positivas y no está todo asociado al mismo trabajo y al no haber esta integración, pues es una pérdida de tiempo y de retrabajos lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, la digitalización tiene que ser completa e integrada. Luego, también hemos visto tecnologías donde el loto se hace con llaves digitales, ¿no? Donde yo voy a abrir la actividad dentro de mi Gmao y no puedo realizarla porque no está completo el bloqueo de fuentes de energía, ¿vale? Y este bloqueo de energía, las fuentes de energía, bueno, aquí me puedo poner tan estricto como quiera, puede llevar incluso firmas electrónicas o incluso tecnología de blockchain para saber quién puso el candado, quién lo puede liberar o quién no, ¿no? Y que esté todo sincronizado a las actividades. Y bueno, obviamente que todo lo que estamos también no es nada difícil hacerlo con la IA, que es la detección con visión artificial de los equipos de protección individual, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tú simplemente tomas una fotografía, le dices que analice si están todos los activos y pues ahí los tienes, ¿no? Eso sin contar con todo lo que es la gestión documental. Y por último, todo lo que es manejo de información, chatbots personalizados.
¿qué pasa si en la reunión de la mañana, ¿no? que tienes con tu equipo, tienes un agente que está interviniendo? Entonces te puede hacer un resumen de cuáles son las condiciones más riesgosas de la operación que vas a incurrir, ¿no? Y que estén todos allí escuchando, le puedan hacer preguntas y la información misma, o bueno, digamos, esta IA te va a responder en base a la información. Luego, hacer análisis de incidentes y accidentes, ¿no? Donde a lo mejor la IA no te va a hacer el análisis, ¿no? Pero sí te va a ayudar a descubrir, a hacer metodologías, por ejemplo, de 5 porqués, donde te va preguntando y repreguntando hasta que el informe queda completo, ¿vale? ¿Qué hacemos? Y qué parte, digamos, obviamente ayuda, en que muchas veces tardas más redactando y tratando de poner el informe en limpio, digamos, que realmente respondiendo las preguntas. Y esto se puede agilizar muchísimo, ¿no? Simplemente tener una conversación con estos chatbots y que ellos te ayuden a redactar el informe y que quede bastante claro, ¿no? Incluso hacer revisiones masivas y pedirte más información en caso de que algo no esté claro, ¿no? Y por último, bueno, otro ejemplo que también es bastante patente es que puedes hacer simulaciones, ¿no? Y plantearte casos de emergencia, incluso puedes hacer exámenes. Es una forma muy sencilla de testear de que todo lo que está quedando escrito, de todo lo que está registrándose, es captado, digamos, por las personas que van a hacer el trabajo, ¿no? Estos son algunos, digamos, puntos de impacto que, bueno, que puede tener todo lo que es la digitalización y la inteligencia artificial, sobre todo en el mantenimiento, ¿no? Que es lo que nos trae aquí. Para nosotros, bueno, la IA afecta a 3 niveles, ¿vale? Esto lo hemos detectado ya a nivel, digamos, de los técnicos, ¿no? Donde la experiencia de usuario puede ser mucho más fluida, como les comentaba, ese ejemplo de ese agente que tú puedes invitar a tus reuniones y que está no solamente captando información, sino que dándote insights o dándote algún tip, ¿no? A nivel de planificación y dirección, bueno, cómo organizas todo alrededor o tomando en cuenta, digamos, estos factores de riesgo y ya a nivel empresa, bueno, ya tienes información general. Esto es una lámina que siempre dejo para explicar lo que es un agente, porque bueno, a veces es un tema que todavía no queda claro, donde tenemos una inteligencia artificial que está capturando datos de diferentes fuentes, pero que puede interactuar con el mundo real, ¿no? El mundo real o una base de datos, no necesariamente tiene que salir del mundo digital, pero sí que puede escribir y tener herramientas que le permitan interactuar directamente con un humano, ¿vale? Y además lo puedo hacer para un propósito muy específico, ¿no? Y dependiendo de esas instrucciones que yo le estoy dando, ese agente puede tener una especialización muy precisa en alguna tarea, ¿no? Nosotros tenemos una fábrica de agentes y, por ejemplo, tenemos uno que se dedica simplemente a tomar información de la compañía, personalizada de la compañía, y dar respuestas a los colaboradores. Bueno, esto es un poco el, el ejemplo de lo que sería, cómo vemos nosotros que tiene que funcionar una orden de trabajo, donde bueno, yo primero asigno quién es el responsable, la persona que lo va a realizar, ¿no? Asigno todos los recursos, genero la orden de trabajo, ¿vale? Y es imposible comenzar el trabajo, o sea, literal, no puedes comenzar sin llenar un permiso de trabajo, sin que alguien se haga responsable de garantizar que las condiciones de trabajo en las que estás participando sean seguras, ¿no? Si no hay validaciones de seguridad, no puedes continuar. Es algo muy sencillito, por supuesto, para el ejemplo, pero yo puedo llegar al nivel de sofisticación que quiera, ¿no? Con las aprobaciones que necesito, donde no solamente sea el prevencionista de riesgos o el supervisor del área el que da la aprobación, sino que te puedo tener esa cascada de personas que van aprobando acceso o la capacidad de intervenir en alguna actividad en concreto, ¿vale? Y luego, bueno, los agentes, ahí se ve muy pequeñito, pero básicamente lo que queremos es que sea un asesor para para todo el gemado, ¿no? Cualquier pregunta que tú tengas, cualquier duda que tengas sobre la data, ya sea que la gestionaste porque la cargaste en el sistema o porque son datos intrínsecos del trabajo, ¿no? Como una orden de trabajo, una solicitud, etcétera, la IA te puede ayudar a analizar, a priorizar y a organizar esa información. Que, bueno, muchas veces el trabajo de ingeniería de personas que, bueno, que digamos, tienen un gran valor que aportar a la empresa, se pierden en trabajos de buscar información, de hacer resumen, de recolectar, bueno, de entender, cuando ya todo esto lo podemos automatizar, ¿vale? Y bueno, a diferencia
de otros mercados donde hay el temor de que la IA quite trabajos, ¿no? Todavía tenemos ese temor. Yo creo que en mantenimiento, y estarán todos de acuerdo conmigo, más bien nos faltan horas de trabajo, ¿no? Cuando a varios niveles nos quedamos cortos, siempre hay que echarle un par de horas más, hay que quedarse un día más, incluso para poder hacer la documentación correctamente, hacer el trabajo correctamente, y bueno, creo que esto viene justamente a ayudarnos a hacerlo todo bien, ¿no? Solo termino con esta información, que es un poco cómo está siendo adoptada la inteligencia artificial en el mantenimiento en países de habla hispana, ¿no? Esto es un estudio que hicimos nosotros en Fractal, donde participaron más de 2.000 empresas, ¿vale? Y vimos que hay 64% de empresas que están haciendo pilotos, ensayos, o tienen sus primeros agentes en pruebas, pero solamente el 2% lo ha terminado de implementar, ¿vale? Y un poco de las razones detrás de esto, bueno, obviamente estamos navegando esa curva donde hay una expectativa muy alta de las capacidades, ¿vale? Y luego esas capacidades cómo se traducen en la vida real, ¿no? Y bueno, hay todavía mucho, digamos, ruido de fondo que hace que haya muchas barreras de implementación, donde bueno, hay que verificar primero todo lo que es la seguridad de la información, evitar que, digamos, las alucinaciones, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de temas muy delicados, que haya información que no esté contrastada por una persona, por un especialista. Nosotros, por ejemplo, hacemos mantenimiento predictivo y, bueno, ¿cómo garantizamos que esa información que estoy dando sea realmente ajustada a la realidad, ¿no? Que no te esté dando un falso positivo o no esté detectando algo a tiempo, ¿no? Entonces, ese nivel de supervisión todavía es una capa que se considera como barrera y, bueno, eso hace que el nivel de adopción esté por debajo del 2%, ¿no? Solamente bueno, 4 de estas 2.000 empresas ya tenían implementado algo de esta cuestión, ¿no? Bueno, esto es un poco acerca de Fractal. Nosotros trabajamos, digamos, a todos estos niveles, nivel software, nivel dispositivos de IoT para hacer monitoreo de condiciones, nivel IA, como les acabo de mostrar, y todo lo que son integraciones, ¿no? Donde pensamos que el mantenimiento es parte de un ecosistema empresarial y tenemos que compartir la información, ¿no? Bueno, yo no quiero extenderme más, pero sí comentarles que tenemos varios casos de éxito en empresas del sector donde, bueno, tenemos unas métricas que nos invitan a pensar de que sí que tenemos un impacto positivo en todo este sector. Y bueno, obviamente esto ha sido impulsado o esto nos ha impulsado a seguir un crecimiento a nivel mundial. Bueno, eso es un poco lo que traía preparado para hoy. Gracias.